Tenemos el placer de contar con la presencia con el doctor Eduardo Ritt. Eduardo Ritt es un odontólogo de profesión, presidente de un grupo económico, especialistas en soluciones médicas. Y justamente ellos tienen ya atención primaria en odontología y en medicina. Quizás sea el grupo que más centros de atención primaria tengan y la persona que más experiencia, según el director de SENASA, el señor Chanel, nos garantiza que Eduardo Ritt es de los más conocedores de... Le damos la bienvenida al doctor. Doctor, los medicamentos traen en su literatura siempre indicaciones y contraindicaciones. Línea que no se sigue generalmente en todos los aspectos de la vida y sobre todo cuando se va a emitir una ley nueva o un cambio de ley. Estábamos escuchando al director de CISARRIL, al superintendente de CISARRIL. Usted es el presidente de la Asociación de SARS, de atención primaria aquí, perdón. Y quisiéramos pedirle que nos diga si se cambia la forma en que no se pague el precio de una consulta por una suma, sino que se pague por capitación. Primero, ¿qué es capitación y cuáles son los efectos negativos que uno tiene que prever que podrían surgir en la imposición de un nuevo sistema de atención primaria para el centro? Bueno, yo te diría que la única forma de hacer atención primaria es por capitación. ¿Qué es capitación? Capitación es que te dan una suma X que viene de un cálculo actuarial de la cantidad de prestaciones que tú vas a entregar a determinado grupo de pacientes en un periodo de tiempo. Antes de que siga, a ti te entregan una cantidad de personas para que le dé atención o te entregan una cantidad de enfermos para que le dé atención. No, los cálculos actuariales se hacen en base a una población mixta de sanos y enfermos, porque la atención primaria es una atención diferente. La atención primaria apuesta a la salud, no a la enfermedad. Entonces es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a una medicina curativa. Que vengan los enfermos, los curamos. La atención primaria tiene que basarse en estrategias de promoción y prevención de la salud. Entonces, todo está regido por protocolos previamente definidos y por una métrica. Es decir, te van a medir, si a ti te entregan por cada 1000 niños, tú tienes una meta que tú tienes que vacunar el 98%. De las mujeres embarazadas, tú tienes que cumplir el programa, hacerle todos los exámenes que conllevan, toda la sonografía, tiene que darle la vitamina materna, tiene que darle el ácido fólico, el hierro. Todo eso tiene que quedar registrado de forma que te puedan auditar, porque la atención primaria es auditable, es lo interesante que tiene. Es decir, a ti no te pagan un monto X para tú sentarte a esperar si la gente viene o no viene. ¿Cómo es ahora? No, ahora mismo estamos en medicina curativa, reactiva. Te dan 300 pesos por una Cada consulta. vez que tú ves a alguien, y es algo que se tiende a poner perverso, porque la gente tiende a subir la frecuencia. Tú vas a un médico, te examinan, te cobran la consulta, te mandan unos análisis, cuando tú llegas para ver los análisis te cobran otra consulta. Te indican que te haga una prueba, vuelve, cuando ven la prueba. Se va haciendo... ¿Y cómo debe de ser en la práctica? Bueno, si es dentro de ese mismo paciente, ¿cómo debe? Si es dentro de la atención primaria, lo primero es que esa persona no paga ningún copago. No debe pagar. El gasto de bolsillo se reduce ¿Y entonces? De una manera abismal. Es decir, la población que va a estar en atención primaria va a reducir su gasto de bolsillo en un 60, un 70%. Porque todas las atenciones ambulatorias son sin copago.
Es decir, tú vas a tener las consultas, la sonografía, los electrocardiogramas, tú vas a tener los medicamentos que conlleven los programas de promoción y prevención. Es decir, los medicamentos de hipertenso, de diabético, los suplementos de embarazadas. Y estas tres cosas, doctor Reed, la consulta, la analítica, la imagen, la medicina, la vuelta al consultorio para 2 o 3 veces, se cobra en una sola suma. Una sola suma. Eso está calculado actuarialmente. Eso es algo que se utiliza en la mayoría de los países del mundo. Sí. No es algo que nos lo vamos a inventar nosotros. Cuando se aprobó la ley 8701, se hicieron todos los cálculos para la atención primaria, y cuando empezó el modelo en el 2007, la atención primaria iba a empezar y estaba el cálculo hecho de cuánto se iba a pagar. Lo que pasa es que ahí entró un conflicto de intereses y se quedó todo el mundo con el moño hecho. ¿Quiénes fueron los mayores perjudicados porque no entraron a la atención primaria? Pues los más pobres, porque tienen 10 años pagando copago, comprando medicina de su bolsillo, pagando las imágenes, pagando los laboratorios, de una gran cantidad de actividades que estaban dentro de la atención primaria. Bien, ¿eso es más caro o más o menos caro para el sistema? Poner el copago, La cápita. la cápita. No, para el sistema, bueno, el sistema lo tiene costeado dentro de lo que es la cápita que le pagan a las ARS. O sea, eso no es algo nuevo, eso está costeado ahí. Para el sistema, bueno, obviamente va a ser más barato, porque cuando las cosas se hacen coherentemente, auditable y con métrica, tú vas a tener un mejor y más racional uso de los recursos. Los actores de hoy día en atención primaria, ¿qué cosas deben de entender? Por ejemplo, el médico, yo sé que tiene que entender que es un problema de volumen. Es correcto. Yo no sé lo que tiene que entender la CISARRIL, no sé lo que tienen que entender las ARS, la farmacia, el laboratorio, el que investiga el producto por allá, que viene con una enfermedad catastrófica que tiene que tomarla de por vida. Háblenos de eso, doctor. Bueno, yo te diría que la atención primaria le da participación a todo lo que tú mencionaste, como dicen en los exámenes de selección múltiple, todas las anteriores. Porque la atención primaria con el sistema de referencia y contrarreferencia tiene que usar todos los especialistas, porque la responsabilidad del centro de atención primaria es la salud del paciente. Entonces, si ese paciente pasa a un segundo, un tercer nivel, a ti, eso en tu score te hace lucir mal. Entonces, la atención primaria es un modelo que es apuesta a la salud, que va a tratar de que los pacientes se mantengan sanos. No es un modelo de economizarte para que se gaste menos, porque a la larga, como centro, vas a fracasar. Es decir, la atención primaria tiene que dar la inclusión, tanto a los especialistas, como a los centros de imágenes, como a los centros hospitalarios, y trabajar con referencia y contrarreferencia, de manera que lo que prime sea la salud de ese paciente que le han entregado. Porque a él, la forma como lo van a medir al final del año es si el paciente está o no está sano, si está o no está controlado. Doctor, en el modelo de atención primaria se habla mucho de prevención, pero a veces cuando uno oye el desarrollo de la conversación, parece que los usuarios, los pacientes, estarán permanentemente acudiendo al centro. En la parte de prevención implica que ese personal técnico, esos promotores de salud, se van a desplazar donde está la gente. Es correcto. Por eso el modelo tiene que ser capitado, porque un centro de atención primaria tiene que tener un staff fijo, contratado, que le permita tener promotores de salud que salgan a la comunidad, que visiten a la gente, que vean la condición en que viven, si tienen agua corriente, si tienen inodoro, si tienen condiciones en la cocina que no traigan mayores complicaciones de salud. Es decir, la atención primaria integra a la comunidad al centro. Es algo que, si no es
de forma capitada no lo puede hacer. La atención primaria ahora mismo tiene hasta call center, o sea, tienen que estar llamando a los pacientes, porque tienen que velar porque el que es diabético o hipertenso no engorde. Si está yendo a los planes de nutrición, tienen que dar clases de cocina, tenemos que dar clases de ejercicio, tenemos que llevar un mensaje de cambiar el estilo de vida, de cambiar el estilo de alimentación. O sea, lamentablemente nosotros tenemos un estilo de alimentación dentro de las clases menos favorecidas económicamente, que giran en base a la harina y a la grasa. Y eso lo estamos viendo en los altos índices de pacientes con hipertensión, con diabetes y con sobrepeso. Doctor, y bajo ese concepto, para que haya equilibrio, digamos, económico, sostenimiento, ¿cuál debe ser la cápita promedio de personas que debe estar vinculada a un centro de atención primaria? Eso depende de la cantidad de médicos que tú tengas y la cantidad de horas que tú vas a estar abierto. O sea, tú puedes tener 5 consultorios, pero puedes trabajar 14 horas. Entonces, eso se mide por horas médico. Pero un centro promedio puede captar 10,000 o 12,000 afiliados, porque hay un estudio de frecuencia de cuántas veces tú vas a ver a la gente. Es decir, la gente no va a ir todos los días ni todas las semanas. Lo importante es tener tecnología, porque tiene que haber un programa, que lleve la actividad de todos esos pacientes a quienes... Sí, pero la descripción del centro de atención primaria que usted hace se divorcia de los costos. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren las ARS? Quieren 4 médicos de 4 especialidades básicas, no quieren el laboratorio ahí, no quieren las imágenes ahí, la clínica tampoco la quiere, pero tener el laboratorio y tener la imagen... Perdón, no lo quieren porque están pagando por eventos. Sí. Pero si es capitado, tú tienes que tener tu imagen. Entonces y tú te tienes van que a tener decir tu laboratorio. que tienes otro nivel de atención. No. Porque es que la atención primaria tiene, obligatoriamente tú tienes que tener sonografía, tienes que tener electrocardiograma. Y un rayo X. Tienes que tener un rayo X para hacer radiografía básica. Y hacer un hemograma, una orina y una materia fecal. Claro que sí. Son 3 cosas que desde que tú entras. Pueden haber alianzas. Si tú no tienes volumen suficiente, tú no vas a tener un laboratorio. Pero tú puedes hacer una alianza con un laboratorio y o tú con otra, poner 4 o un 5 grupo tomas de de ARS. muestra, y igualmente con las imágenes. Todo tiene un equilibrio y un balance. Si tú no llegas a un número X que te lo haga económicamente sostenible, van a venir las alianzas. O sea, a mí me preguntan, ¿tú vas a poner un centro de imagen? Imposible. Yo tengo una alianza de este lado de la ciudad, tengo otra de aquel lado, tengo una alianza en Santiago, porque mi negocio no es hacer imágenes. O sea, mi negocio es la población que es poca actualmente, lo que uno tiene captado, mantenerlo sano, llevar los programas, son 13 programas de promoción y prevención, donde nosotros estamos tratando de darle al dominicano una esperanza de que ellos van a tener un cambio en el sistema de salud y que se apueste no a la enfermedad, porque ahora mismo, cada vez que hay una epidemia, los médicos se ponen contentos. Carlos. Sí, precisamente, ¿qué papel desempeña en los obstáculos para la implementación de la atención primaria esa creencia de que el dominicano, cuando es cuestiones de salud, cuando tiene un pariente enfermo, empeña, roba, le pide a un político? Aún sigue pesando mucho el asunto de no importa, vamos a mantener la cosa como estamos porque los cuartos como quiera aparecen. Fíjate, las sociedades más avanzadas que nosotros, tú te vas ahora mismo a España, por ejemplo, que tiene un sistema muy criticado de seguridad social, pero que tiene muchos años y funciona. España tiene un problema y es que la edad promedio del español ha subido casi a 90 años. O sea, en Francia está pasando lo mismo y en Inglaterra. La longevidad.
es una cosa. Pero, que Pero- usted habla de la longevidad como problema, pero yo digo que Bueno, debería porque- exhibirse como logro. Claro, es Porque un algo está logro desde funcionando el bien punto para de mí. vista de salud. Para ellos se hace un problema que tienen mayor cantidad de personas mayores que lo que y están naciendo. y en pensiones, jubilaciones, ¿qué problema? Exactamente, porque la tasa de natalidad es negativa en esos países. Sí. La juventud no quiere tener hijos casi. Sí. Doctor, hasta que llegue el cambio y la ley, usted de los pocos que trabajan en ARS que ya tiene experiencia, cuando un médico, cuando una persona busca el afiliado, a quien está afiliado, si tiene derecho, el copago, ¿cuál es la reacción del paciente cuando le dicen, usted tiene que dar 300 pesos, pero tiene que estar 200, porque aquí la consulta valen 500 pesos? Mira, lo que pasa es que ya eso lamentablemente lo legalizaron. ¿Tú te acuerdas cuando aquel amigo tuyo dijo, yo no voy a subir los sueldos, pero está la mordida? Sí. Bueno, cuando subieron, le dijeron a los médicos, el que quiere es un especialista que pague la diferencia. Sí. O sea, eso es como, entre comillas, legalizando que cada cual cobre el copago. Pero ahora uno dijo que si tú vas a emergencia y no te atienden, demanda el médico. Bueno, Pero eso no hay que decirlo, tú eso de sabes, hecho es así. que, tú sabes bien que la mayoría de los especialistas que tienen ciertos renombres, aparte de lo que la paga la ARS, cobran entre 500 y 1.200 pesos. Sí. Para una persona, cuando tú te das cuenta que el 70% de la población gana menos de 30,000 pesos, y tú tienes 2 o 3 niños y vas a un pediatra, tú no puedes salir pagando 3 o 4 mil pesos, 5 mil pesos de diferencia, porque eso es Doctor, lo que pasa una es... parte lo muy que importante pasa del es, salario de esa familia. Lo que pasa es, doctor, que hay una parte que no es de nosotros, no tenemos que hablarlo de ellos, pero existe, y es que aquí hay consultorios que si el médico no se lleva 10,000 pesos diarios, entiende que está quebrado, y no es así. 10,000 pesos por 30. Que el cálculo es no lo que se pierde, sino lo que se deja de Sí, ganar. eso es un problema. Bueno, pero- y tú no puedes hablar de vocación ya, ¿eh? Cada Por eso es cual- que dice, mi negocio es tal cosa. Así mismo es. Cada cual busca la línea de negocio y estudia Sí, para pero eso. calculemos, ningún médico trabaja 30 días. Trabaja 20, 22. Para interna paciente. Está bien, espérate. Si entra 10,000 pesos diarios, estamos hablando De 22. 200,000, 220,000 pesos. Sí. Eso es lo que cobra su secretario de Estado, que no tiene que ir a la oficina. Entonces ese médico lo que tiene que buscarse una subsecretaría en No, salud. es que hay un desequilibrio, sencillamente. Hay Mira. una relación entre el salario máximo que se cobra en este país y el salario mínimo real, que es insostenible. Yo tuve en una charla que nos dieron en un consejo que yo estoy el viernes de la compañía analítica. Y óyeme, los mismos números que nosotros vemos de la superintendencia son los números que ellos le presentan a los bancos. El 70% de la población gana de 28,000 pesos para abajo. Pero todos esos millones que se El manejan, 70% el 70%. Sí, señor. de lo que están trabajando. De los que están trabajando con empleo formal. Pero ese dinero que hay en la seguridad social, esos 3 o 4 mil millones mensuales, Están ahí toditos. vienen de gente que gana poco. Entonces esa es la gente que debería de ser más favorecida con el gasto de bolsillo menor. Porque ellos son los que están aportando ese dinero. Bueno, ahí salió que creo que el 70 o 80% de los empleos lo aportan las medianas y pequeñas empresas. Sí. Y como doctor, consecuencia de la escala ¿cuántos- salarial. Mientras ¿Cuántos? tanto, las ARS están desconociendo los contratos firmados unilateralmente y en colusión. Hay documentos Que se de ponen de 2 y acuerdo. 3 ARS limitando los servicios de análisis. Documentos firmados por 3 juntas diciendo si no va con una receta previa de un médico afiliado, no va. Claro. Eso está escrito y no había una sola demanda. Una sola demanda frente a ese delito. Doctor, en el Porque caso no hay resistencia social. de los dos organizada. sistemas, del primer nivel y del nivel hospitalario o de clínica, ¿cuántas ARS el país podría necesitar para poder equilibrar un sistema, que esos hospitales solamente se encarguen
del segundo nivel y del tercero? Es que eso es muy difícil decirlo. Realmente yo creo en la pluralidad. Lo que tiene que haber, como decía el superintendente, es la capacidad regulatoria. Lo que tiene que haber es una forma donde realmente lo que está pactado se cumpla. Tiene que haber una forma que lo que dice la ley, que es un beneficio, realmente sea un beneficio. Y la cápita hay que modificar la ley para eso. Para No, para capital cambiar de el atención sistema. primaria. Sí. No, eso está dentro de la ley. Lo que- Al revés, lo que está fuera de la ley es que no haya atención primaria. ¿no? Y actualizar el costo, porque se hizo el estudio Ah, actuariado claro. hace 40 años. Bueno, la cápita ha subido como 6 veces de allá para acá. Bien, señores, el sistema de salud es un problema básicamente económico. No debe ser así, pero es un problema económico, aquí y en todas partes. Conversamos con el doctor Eduardo Reed, que es presidente de la Asociación de Atención Primaria, de Centros de Atención Primaria, y quisiéramos dedicar estos minutos a analizar algunos números, a ver si es posible que se generalice esa atención. Doctor, ¿el Estado debe participar en atención primaria? Yo creo que sí, como decía el doctor Castellano. A la larga, esto tiene que ser un esfuerzo público-privado. ¿Por qué? Porque hay lugares donde la cantidad de habitantes que hay, es imposible que un negocio privado subsista, pero sin embargo, ya hay sus centros de salud en esas áreas, o hay dispensarios que son, que eran antiguamente de salud segura, o que son del Sí, ministerio. pero hay una cosa que no se dice, y es lo siguiente. Un centro de atención primaria dentro de un hospital y un centro de atención primaria privado. El del hospital, el Estado, el gobierno paga los sueldos, paga la instalación que no tienen que construir porque lo tienen, tiene el laboratorio. Ellos han tiene- construido como Sí, lo 50 construye, centros todo de lo tiene atención ahí. primaria. El otro tiene que construir, paga. Si tiene un costo diferente en los dos sitios, pero hay otra cosa. El copago lo están cobrando en los hospitales públicos. Y ese copago ellos piensan completar algunas deficiencias presupuestarias de salud pública. Por eso copagos son en atención ambulatoria general y en atención de segundo y tercer nivel. Realmente no hay un primer modelo de atención o atención primaria en ejecución ahora mismo. La pregunta que tú me hiciste, si puede ser público o privado, yo vuelvo y te repito, tiene que ser público o privado, como es en otro país. Tú tienes una cantidad de un área que va desde el área de la grande metrópoli, las ciudades medianas, pequeñas, hasta las áreas rurales. Y por obligación tú tienes que llevarle atención primaria a todo el mundo, si entra el modelo de atención. Sí. Es imposible que el Estado lo haga solo, es imposible que el sector privado lo haga solo. Tiene que haber una alianza público-privado. ¿Cuál va a ser el diferenciador? Bueno, el diferenciador va a ser la gestión que haga cada centro, porque quien audita al centro de atención primario es la ARS y la CISARRIL, pero quien decide si permanece o no es el afiliado. Si el afiliado no se siente bien atendido, va a pedir que lo cambie. Sí, pero hay una cosa, en atención primaria, el volumen compita con la buena atención. Tú no puedes ver mucha gente bien vista. Entonces ahí va a venir la queja. Bueno, pero es que está en lo mismo que hablábamos ahorita. Tú tienes ya estudios que te dicen cuántas personas tú Ya. puedes capitar por cada hora médico. Y la cantidad de médicos. Exacto. Tú quieres más gente, tú tienes que poner más horas o más médicos para no ir en detrimento de una atención de calidad. Todo lo que hemos hablado aquí, que es el director de CISARRIL y el presidente de la Asociación de Atención Primaria, no hemos estado en un consultorio en que hay dos actores, un paciente y un médico. El paciente paga. ¿De dónde paga el paciente? Una parte la paga de su salario, ¿verdad? La empresa lo paga. Es correcto. O el Estado si es subsidiado. Y completa el bolsillo el copago. El médico recibe, ¿qué condiciones de esa atención primaria? Sueldo,
Él es dueño. Tú estás hablándome en caso de que haya una atención primaria. Bueno, O sea, un caso hipotético. seguro. Óyeme, si varios médicos se juntan, ellos van a ser dueños de su Centro de de atención su centro. No necesariamente, porque la atención primaria no es un edificio. La atención primaria es un modelo de atención que tú lo puedes hacer en diferentes una tienda de consultorios. campaña. Se pueden juntar 6 médicos en un centro o en cualquier centro de esos que tú ves que hay consultorios y ellos pueden capitar 5, 6, 7, 10 mil personas. Si ellos se ponen de acuerdo y alquilan un software o desarrollan un software que les permita Comunicarse tener con una ellos. gestión y llevar los parámetros que tienen que llevar. Pero, vuelvo y te digo, lo que es la atención primaria es un modelo de atención. Tú lo puedes llevar a un hospital, lo puedes llevar a una clínica, lo puedes llevar médicos. No necesariamente tiene que ser un centro construido Doctor, y específicamente ese para eso. médico de antes, tradicional, de que tenía un consultorio, atendía pacientes, esa es una forma prehistórica de la atención primaria. Es correcto. Y todavía hay muchos países que mantienen el médico de cabecera y le exigen a todos los habitantes que tengan un médico primario o un médico familiar o lo que se llama un médico de cabecera, que es la persona Que donde conoce primero ellos todo. van, conoce su vida, su expediente, conoce los padres, conoce los abuelos, Sí, los pero el problema es que expedientes. se pueden aparecer con un pollo de pago, ¿verdad? Bueno, eso es típico de aquí, Sí, porque sí, cuando te yo traen una practicaba, gallina y un chivo, entonces uno no está estaba en mi oficina, siempre habían guanábana, lechosa, Sí, sí. todo tipo de cosas que llevaban. Dulce de leche, el que venía de Y Higüey traía el dulce. ritmo de la vida permite personalizar el médico. Mira, la atención primaria tiene la obligación de personalizar. Ah, ya. Tiene la obligación. Entonces, Porque así como el banco tiene que conocer su cliente, el paciente debe de conocer su médico. lo primero que hay en la atención primaria, lo primero que hay en la atención primaria y por lo cual le asignan a diferentes médicos X cantidad de pacientes, es que tienen que hacer una historia familiar y tienen que enviar a los promotores a ver cómo viven. Óyeme, esa gente, donde hay atención primaria real, se compenetran con los pacientes de una forma tal que saben quién es, quiénes son los familiares, de qué sufrían, de qué se murieron, dónde viven, en qué condiciones viven. Doctor Rick, usted nos ha dicho que es un sistema, no es un edificio, ni es la Es un pregunta que modelo. está haciendo. A un paciente, al médico que atiende a ese paciente y al sistema, al señor que estaba aquí, el Cisarril, que es el superintendente, ¿cuál es la expectativa suya frente a esos tres? ¿Cuál es el consejo, o la esperanza? Bueno, yo te diría que la esperanza es que todos los actores se pongan de acuerdo con la propuesta que ellos van a hacer ahora. Todo el mundo la está esperando. Dijeron que la van a consensuar en esta próxima semana con diferentes actores del sistema. Lo que esperemos es que no lo veten o que no lo pospongan una la vez ley más. de partido. Porque realmente Ni lo voten. a quienes están afectando es a esa gran masa de trabajadores que pagan con su salario ese dinero que se acumula ahí. Bien, al paciente. Bueno, al paciente la esperanza de que su gasto de bolsillo se va a reducir enormemente. La atención que va a recibir es más personalizada y va a recibir una atención preventiva, donde van a tratar de planear programas de prevención que viva una vida más útil, más saludable, más digna. El médico que ve ese paciente, ¿qué usted le pide? Los médicos, bueno, los médicos van a entrar en un esquema de remuneración donde van a ser recompensados por el grado de éxito que tengan manteniendo la salud de esa población. No sé si tuviste en la película Psycho de Michael Moore, cuando van a Inglaterra, que el médico lo invita a cenar y se montan en un Audi A8 y el tipo le dice, oh, pero tú ganas mucho. Y dice el tipo, sí. Me dice, ah, tú cobras mucho. Y dice, no, yo no cobro, yo tengo un salario. Lo que pasa es que me lo suben cada año
Mientras menos pacientes míos se enferman y van a segundo o tercer nivel, más me suben el salario. Ajá, O sea, es una mejor cosa atención. así mismo es. Los incentivos son por mantener a la gente sana, Qué bien. no porque se enfermen o lo internen. o Está eso. bueno. Y después tienen el problema porque no se mueren a tiempo. Pero hay con pensiones que tienen Sí, el pero problema. ya esa Pero el es- problema de esos países es que la tasa de natalidad es negativa. Entonces la fuerza trabajadora cada vez menor de jóvenes que contribuyan y los tipos siguen. Tú ves esas guaguas de gallegos que llegan a los sitios. El otro día estábamos nosotros ahí en Segovia. 2 autobuses y toditos tienen 80 y 90 años, andan paseando por... Sí, seguro, y bailando y haciendo esto. Doctor Rick, gracias. Le decíamos al superintendente que yo creo que hay que hacer una unidad de información de este tipo, porque uno aprende muchísimo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Yo creo que la participación de Pedro Luis Castellano y Eduardo Ritt ha sido muy edificante y le pedimos.